Hoy cumplo 24 años y mirando hacia atrás me doy cuenta de todo lo que he aprendido, de los errores que me han enseñado, de los momentos difíciles que me han transformado, de las personas que han dejado huella en mi vida. Por eso, en este vídeo quiero compartir contigo 12 lecciones que han marcado mi camino. No porque tenga todas las respuestas, sino porque cada una de estas lecciones cambió mi forma de ver la vida. Y si alguna de ellas resuena contigo, si alguna te ayuda, entonces habrá valido la pena compartirlas. Vamos con la primera. Sé humilde. Me llevó años darme cuenta de que no hay nada menos atractivo que la sensación de superioridad. Creerse mejor que los demás por tener algo que ellos no tienen, ya sea en lo físico, en lo material o incluso en lo espiritual. Es una trampa sutil pero peligrosa, porque sí, crecer y trabajar en uno mismo es valioso, pero eso no te pone por encima de nadie. Me aferré a esa idea sin saber que me estaba limitando. Creía que porque había trabajado en mí de formas que otros no, tenía más valor. Pero la verdad es que lo único que demostraba era cuánto me faltaba aún por aprender. Porque cuando el crecimiento personal se convierte en una excusa para inflar el ego, deja de ser crecimiento y se convierte en una máscara más. Y las máscaras, tarde o temprano, caen. Y cuando caen, te enfrentas a una realidad incómoda. Si tu valía depende de sentirte superior, siempre habrá alguien que tenga más, que sepa más, que sea más fuerte. Y entonces, lo que antes era orgullo, se convierte en inseguridad. Entrar en esa dinámica es como pelear una batalla interna que nunca se gana. Me costó darme cuenta de que la verdadera evolución no te hace mirar a los demás por encima del hombro, sino a los ojos, con humildad. Porque la humildad no es debilidad, es madurez, no es sumisión, es fortaleza, no es callar, es saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Es reconocer que no lo sabemos todo. Es estar abiertos a aprender, a mejorar, a cambiar. Es pedir perdón sin que el ego se interponga. Es aceptar que siempre hay algo nuevo por descubrir. Es entender que nadie es superior a nadie. Que todos estamos en un camino de aprendizaje. Y cuando lo comprendes, cuando dejas el orgullo a un lado, sientes una paz inmensa. Porque ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas ser. Continuamos con el próximo punto. Respeta las diferencias de cada uno. Antes de entender esto, solía frustrarme cuando los demás no veían las cosas como yo. Quería convencerlos, hacerles entender mi perspectiva. Veía mi punto de vista como el más válido, lo que me hacía menospreciar otras perspectivas. Aferrarnos a nuestra visión del mundo nos cierra a nuevas formas de entender la vida. Nos vuelve rígidos, nos impide conectar de verdad con quienes nos rodean. No siempre supe lidiar con la diversidad de pensamientos y emociones. Me frustraba cuando alguien no veía las cosas como yo, cuando reaccionaban de formas que para mí no tenían sentido. Creía que si yo había llegado a ciertas conclusiones, los demás también debían hacerlo. Pensaba que si yo había cambiado, los demás podían y tenían que hacerlo también. Pero cuando algo nos resulta incomprensible, solemos rechazarlo, criticarlo. Me tomó tiempo aceptar que cada persona tiene su historia, su ritmo, su proceso, que no todos han vivido lo mismo, que no todos han aprendido las mismas lecciones ni ven la vida desde la misma perspectiva. Y cuando intentamos imponer nuestra visión, cuando no dejamos espacio para lo diferente, lo único que logramos es distanciarnos de los demás. Recuerdo una conversación con alguien que realmente me importaba. Yo estaba tan enfocada en demostrar mi punto, en ganar la discusión,
que ni siquiera me detuve a escuchar. Hasta que la otra persona me dijo: Nastia, ¿realmente importa quién gana esta discusión si al final nos estamos alejando? Esa frase me hizo darme cuenta de lo absurdo que era querer tener razón a toda costa, porque la verdadera conexión no nace de la uniformidad, sino del respeto. No se trata de que los demás piensen como tú, sino de que puedas mirarlos con empatía, incluso cuando no les entiendas. Viví con la certeza equivocada de que aceptar significaba ceder, cuando en realidad significa comprender, significa reconocer que cada quien está en su propio camino y que nuestro papel no es juzgarlo, sino aprender a mirar con comprensión, porque cuando sueltas la necesidad de cambiar a los demás, sientes una libertad inmensa. Dejas de discutir para imponer tu punto de vista y empiezas a escuchar para entender. Dejas de ver las diferencias como una barrera y comienzas a verlas como una oportunidad de crecimiento. Y sobre todo, te das cuenta de que en una conexión real no se trata de pensar igual, sino de respetarnos, incluso cuando pensamos distinto. Veamos la siguiente. Sé auténtico. Vivir moldeándote a las expectativas de otros es la forma más rápida de perderte a ti mismo. No hay nada más agotador que vivir tratando de encajar. Al principio parece la mejor opción. Evitas conflictos, te ganas la aprobación de los demás, sientes que perteneces, pero con el tiempo esa aparente comodidad se convierte en una carga. Estuve atrapada en ese patrón más tiempo del que me gustaría admitir. Sin darme cuenta me fui moldeando a lo que creía que los demás esperaban de mí. Adaptaba mi forma de ser según la situación. Hablaba solo de ciertos temas. Medía mis palabras. Reprimía partes de mí por miedo al rechazo. Puedo recordar el momento exacto en que comprendí esto con total claridad. Estaba rodeada de personas, hablando y riendo, pero sentía un vacío enorme por dentro. Me escuché decir algo que ni siquiera creía, solo por seguir la corriente, y en ese punto no pude evitar cuestionarme: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo miedo de ser yo? Después de mucho reflexionar, comprendí algo esencial. Si mi identidad dependía de quien tenía enfrente, entonces, ¿quién era yo realmente? Cuando no eres auténtico, las personas no están eligiéndote a ti, están eligiendo la imagen que les muestras. Y eso no es conexión real, porque si para ser aceptado tienes que ocultarte, ¿qué tan valiosa es esa aceptación? Ser auténtico es un acto de valentía. Significa a veces decepcionar a otros. Significa perder personas en el camino. Pero lo que ganas a cambio es mucho más valioso. Paz contigo mismo, relaciones genuinas y la libertad de vivir sin miedo a que sepan quién eres. Tu esencia es suficiente, no necesitas disfrazarla. Pasemos a la próxima lección. Deja de compararte con los demás. Si pudiera hablar con mi yo del pasado, le diría que deje de mirar tanto hacia los lados y empieza a mirar hacia adentro. No hay nada más desgastante que vivir midiendo tu vida con la de los demás. Creer que deberías estar en otro punto, tener más, ser más. Me vi atrapada en esa dinámica sin ser consciente de ello. Veía a personas logrando cosas que aún se me escapaban, alcanzando metas que yo ni siquiera sabía cómo empezar. Me preguntaba qué estaba haciendo mal, por qué mi camino parecía más lento, por qué yo no tenía lo que otros tenían, hasta que logré ver que compararme no me llevaba a ningún lado, no me hacía avanzar más rápido, me distraía de lo que realmente importaba.
me hacía olvidar lo que ya había logrado, porque cuando la comparación se convierte en el filtro con el que miras tu vida, siempre sentirás que falta algo, que podrías ir más rápido, que deberías ser más, y nunca será suficiente. La vida no es una competencia. No hay un tiempo exacto para cada cosa. Cada quien tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propia historia. La verdadera libertad llega cuando dejas de buscar validación afuera y empiezas a confiar en ti. Cuando entiendes que no tienes que ir al mismo ritmo que nadie, que no necesitas alcanzar a nadie, que tu camino es solo tuyo, y eso, aunque a veces asuste, también es lo más valioso que tienes. Pero si sigues comparándote con los demás, nunca sentirás que es suficiente. Siempre habrá alguien que parezca ir más rápido, que tenga más, que logre antes lo que tú deseas. Y mientras sigues mirando a los lados, te alejas de lo único que realmente importa, tu propio camino. Deja de perder tiempo en lo que otros están haciendo y empieza a confiar en tu propio proceso. Porque si no lo haces, pasarán los años y seguirás sintiendo que nunca es suficiente. Avancemos con la siguiente lección. Ten valores y guíate por ellos. Nada pesa más que vivir en desacuerdo con uno mismo. Hacer cosas que en el fondo sabes que no van contigo, que van en contra de lo que sientes que es correcto. No hay nada más peligroso que vivir sin una brújula interna, sin principios que guíen tus decisiones, sin valores que den sentido a tu camino. Dejarte llevar por lo fácil, por lo cómodo, por lo que otros esperan, aun cuando dentro de ti algo te dice que ese no es el camino. Vivir sin valores o principios es como caminar sin dirección. Te mueves, pero no sabes hacia dónde. Durante mucho tiempo no fui del todo consciente de esto. Me dejé llevar por lo que era conveniente, por lo que otros esperaban de mí, por lo que parecía más fácil en el momento. Decía que ciertos valores eran importantes para mí, pero en la práctica no siempre los respetaba. Y así, con cada decisión que iba en contra de lo que realmente creía, me alejaba un poco más de mí misma. Es fácil perderte, caer en la trampa de complacer a todos, de adaptarte a lo que te rodea, de moldearte según las circunstancias. Y esto conlleva un peligro, porque cuando no sabes quién eres ni qué defiendes, el mundo te moldea a su antojo. Un día actúas de una forma y al día siguiente de otra, y así sucesivamente, hasta que sin darte cuenta dejas de reconocerte. Ojalá hubiera entendido antes que la plenitud con uno mismo no viene de agradar a los demás, ni de encajar, viene de ser fiel a ti mismo, de actuar con coherencia, de poder mirarte al espejo y saber que, aunque no siempre tomes el camino más sencillo, al menos estás tomando el que realmente va contigo. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras en cada momento, sino en vivir de una forma que cuando mires atrás sientas orgullo de la persona que estás siendo. Pasemos con la siguiente lección. El miedo, más que un enemigo, es un aliado. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar
solo porque te dio miedo. Quiero ser transparente contigo. El miedo ha sido mi mayor obstáculo. Y lo más curioso es que por mucho tiempo ni siquiera lo veía. Creía que era prudencia, que simplemente estaba analizando bien mis pasos. Pero en realidad lo que me detenía era el miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a tomar una decisión y a arrepentirme después, miedo a que los demás me vean frágil, miedo a no encajar en ningún lugar, miedo a que mis errores tengan consecuencias irreversibles, miedo a soltar el control y que todo se desmorone, miedo a decepcionar a quienes esperan algo de mí, miedo a abrirme y no ser comprendida, miedo a exponer mis emociones y que las usen en mi contra, miedo a que me manipularan o traicionaran, miedo a amar y entregarme por completo, miedo a mostrar mis emociones y verme débil, profundamente débil. Pero también miedo a tener éxito y no saber cómo manejarlo, miedo a fracasar y que eso definiera quién soy, miedo a que mis esfuerzos no den sus frutos, miedo a lograrlo y sentir que no lo merezco, miedo a llamar la atención y generar rechazo, miedo a que me admiren por algo que ni yo misma veo en mí, miedo a dejarme llevar por lo que siento y perder la razón, miedo a descubrir que, a pesar de todo, sigo sin sentirme suficiente. Quiero que te quedes con esta idea. El miedo no siempre se siente como terror paralizante. A veces se disfraza de dudas, de excusas, de postergaciones infinitas. Pero al final es lo mismo, una barrera que nos impide avanzar. No lo entendía antes, pero ahora lo veo claro. Cada vez que me paralizaba, me alejaba de lo que realmente deseaba. Y cada vez que decidía actuar, a pesar del miedo, descubría que lo que más me asustaba era en realidad lo que más necesitaba. Sí, actuar a pesar del miedo puede sentirse como un salto al vacío, como si estuvieras soltando el control sin saber qué pasará después. Pero el miedo no es una señal de que debes detenerte, es un recordatorio de que estás avanzando. Porque las mejores cosas de la vida no llegan cuando te sientes completamente listo, sino cuando te atreves a dar el salto, incluso con miedo. Y no se trata de eliminarlo, porque eso nunca va a pasar. Se trata de aprender a caminar con él. Porque si esperas a no sentir miedo para moverte, probablemente te quedes en el mismo lugar. Vamos a desglosar la siguiente lección. Aprende a poner límites. Si alguien se aleja porque pusiste un límite, entonces su cercanía dependía de que no los pusieras. Durante mucho tiempo, decir no me parecía un riesgo. Sentía que decir no podía hacer que los demás me vieran como egoísta, pensaran que no me importaban, que los decepcionaría. Así que cedía, decía que sí cuando en realidad quería decir que no. Me callaba cuando algo me incomodaba, permitía que cruzaran mis límites, por miedo a perder a ciertas personas. Y por un tiempo pensé que funcionaba. Creía que así evitaba conflictos, que así mantenía la estabilidad, que así me aseguraba de que me quisieran. Pero con el tiempo entendí que el precio era demasiado alto. Me agotaba, me frustraba, me llenaba de resentimiento y lo peor, me alejaba de mí misma. Porque cuando siempre priorizas a los demás, terminas olvidándote a ti mismo. Me costó demasiado aceptar que poner límites no aleja a las personas correctas, solo a las que estaban cerca por conveniencia.
Las relaciones sanas no dependen de tu silencio, ni de tu sacrificio, ni de cuánto estés dispuesto a soportar. Poner límites no es rechazar a los demás, es dejar de rechazarte a ti mismo. Sigamos con la siguiente. Dejar ir. Dejar ir nunca es fácil. Nos aferramos a lo que conocemos, incluso cuando nos hace daño. Nos aferramos a las personas, a los planes, a las historias que construimos en nuestra mente, sobre cómo debería haber sido todo, porque soltar significa aceptar, aceptar que algo terminó, aceptar que las cosas han cambiado, aceptar que por más que queramos volver atrás, el pasado ya no nos pertenece. Y nos cuesta, nos han enseñado a luchar por lo que queremos, pero no a aceptar cuándo es momento de cerrar un ciclo. Así que insistimos, nos contamos historias para justificar lo que ya no tiene sentido. Nos convencemos de que si nos esforzamos más, si aguantamos un poco más, quizás las cosas puedan ser como antes. Pero aferrarnos a lo que ya no es solo nos hace sufrir más, nos desgasta, nos llena de nostalgia por algo que ya no existe. Nos impide ver que lo que está por venir, porque seguimos mirando hacia atrás. Nos hace cargar con lo que ya no nos corresponde, hasta que un día entendemos que la vida no nos está quitando nada, solo nos está redirigiendo a un lugar mucho mejor. Que la vida no se equivoca, que todo lo que se va deja espacio para algo nuevo, que todo lo que duele también enseña, que todo lo que soltamos de una forma u otra nos libera. Y ahí es cuando comprendemos que dejar ir no es perder, es confiar. Confiar en que lo que se fue ya cumplió su propósito. Confiar en que lo que viene será lo que realmente necesitamos. Confiar en que, aunque hoy duela, mañana tendrá sentido. Y sobre todo, confiar en que incluso en medio de la incertidumbre estaremos bien. Madre mía, qué intensidad. ¿Esperabas algo más tranquilo o te has quedado con la boca abierta también? La verdad es que no esperaba llegar tan profundo, pero aquí estamos, compartiéndolo todo. Vamos con la siguiente. Aprende de tus errores. Solía pensar que equivocarme significaba fallar como persona. Si cometía un error, sentía que eso decía algo sobre mí, que no era lo suficientemente buena, que no había aprendido lo suficiente, que no estaba a la altura. Así que hacía lo posible por evitarlo. Justificaba mis fallos, buscaba excusas, intentaba minimizar mis errores para no enfrentar la tremenda incomodidad que me producía aceptarlos. Pero cuanto más trataba de esquivarlos, más se repetían. Porque el problema no es equivocarse, el problema es no aprender. Siempre he temido el error. Lo vi durante mucho tiempo como un símbolo de incapacidad. Y lo que más temía resultó ser lo que más me liberó. Descubrí que el error es una gran oportunidad. Sí, oportunidad. Oportunidad para ver todo aquello que necesitamos mejorar, conocernos mejor, pero sobre todo para entender lo que no funciona y así poder hacerlo diferente. Cuando dejamos de ver los errores como fracasos y empezamos a verlos como lecciones, todo cambia. En lugar de castigarnos, aprendemos. En lugar de huir, crecemos. Y en ese proceso entendemos que admitir un error no nos hace menos, nos hace más sabios, más fuertes, más conscientes. Porque el verdadero fracaso no es equivocarse.
El verdadero fracaso es negarnos la oportunidad de aprender. Pasemos a ver la siguiente lección. Deja de sobreanalizar tanto y pasa más a la acción. Por mucho tiempo me equivoqué creyendo que pensar más me llevaría a mejores decisiones, que si analizaba cada opción, si anticipaba cada posible obstáculo, si contemplaba todos los escenarios, entonces encontraría la respuesta perfecta. Pero lo que no veía era que en mi interior, mi intento por decidir bien terminaba sin decidir nada. Dudaba antes de dar un paso. Esperaba sentirme 100% segura antes de actuar. Postergaba decisiones creyendo que con más tiempo la claridad llegaría. Pero la claridad no llega pensando más. Llega cuando te mueves. No siempre fui consciente de que buscaba certeza antes de actuar. Creía profundamente que si analizaba lo suficiente desaparecerían las dudas. Pero la verdad es que la seguridad solo aparece cuando estás en marcha. No aprendes a correr leyendo sobre cómo correr. No aprendes a jugar al tenis leyendo sobre cómo jugar al tenis. No descubres qué camino es el correcto quedándote en la encrucijada. No ganas confianza planeando, sino experimentando. Y sin embargo, la mente insiste. ¿Y si te equivocas? ¿Y si hay una mejor opción? ¿Y si esperas un poco más? Y mientras sigues debatiéndote internamente, la vida sigue avanzando sin ti. Pensar demasiado no es avanzar. Es quedarte atrapado en un bucle que solo se rompe cuando te atreves a dar el primer paso. Porque la vida no es una ecuación que puedas resolver antes de vivirla. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá variables que no puedes controlar. Y si esperas sentirte listo para empezar, podrás pasarte toda la vida esperando. Procedamos con la siguiente lección. Si no sanas tus heridas, tus relaciones no funcionarán. Durante mucho tiempo me costó entender por qué era tan difícil conectar de verdad con los demás. Me esforzaba, intentaba hacer que todo funcionara, pero siempre había algo que fallaba. Las mismas historias se repetían, las mismas heridas se abrían, las mismas inseguridades volvían. Y no hay nada más frustrante que dar todo de ti y sentir que aún así algo siempre falla. Hubo un punto en el que todo se desmoronó y tuve que preguntarme con honestidad, ¿qué estoy haciendo mal? Y solo lo entendí el día que dejé de luchar contra ello. El problema no estaba afuera, estaba dentro de mí. Supongo que me dirás, no seas tan duro contigo, seguro que no es del todo así. Pero no voy a endulzarlo. En mis relaciones, no solo las amorosas, sino también las de amistad y de mi entorno cercano, buscaba en los demás lo que no me daba a mí misma. La seguridad que no sentía dentro, la validación que nunca supe darme. Reaccionaba desde el miedo al abandono. Me cerraba cuando alguien se acercaba demasiado. Me aferraba cuando me sentía insegura. Hasta que pude verlo con claridad. Las relaciones no pueden llenar los vacíos que no hemos trabajado, solo los hacen más evidentes. No eran las personas, era yo, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Porque las relaciones son una gran oportunidad de crecimiento. Nos muestran lo que aún no hemos sanado. Me volví consciente de que llevaba conmigo heridas sin cerrar. Miedos que hablaban por mí sin darme cuenta, apegos que dictaban mis relaciones. Pero ninguna relación puede llenar un vacío interno, solo lo expone aún más. Fue entonces cuando entendí lo que realmente pasaba y a partir de ese momento dejé de esperar que alguien me rescatara para empezar a trabajar en mí. Aprendí a comunicar sin miedo, a elegir desde la abundancia y no desde la carencia. Y sobre todo, comprendí
que la relación más importante de mi vida era la que tenía conmigo misma. Porque cuando te tratas con amor, respeto y comprensión, las relaciones que construyes dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección. Ya no buscas desesperadamente que alguien llene tus vacíos, porque has aprendido a llenarlos tú. Ya no temes perder a los demás, porque no te pierdes a ti mismo. Y desde ahí, las conexiones que creas nacen desde la plenitud, no desde la dependencia, desde el amor, pero sobre todo desde la libertad. Y ahora sí, vamos con la última, pero no menos importante. Aprende a disfrutar del proceso. Durante años confundí el éxito con la velocidad. Creía que cuanto más hiciera, cuanto más me esforzara, cuanto más rápido avanzara, más valdría la pena. Y así vivía, con la agenda abarrotada, con la mente acelerada y la constante sensación de que si me detenía, me quedaría atrás. Los que me rodeaban lo notaban, me lo decían, pero yo no escuchaba. No dedicaba tiempo a quienes realmente me querían, no me dedicaba tiempo a mí misma, no me daba permiso para parar, hasta que mi cuerpo y mi mente dijeron basta. Me sentía agotada, pero no de una forma normal. Era un cansancio profundo, un desgaste que no se iba con una siesta o un día libre. Había perdido la motivación, me costaba levantarme por las mañanas. Y por primera vez tuve que admitirlo, había cruzado un límite. Lo que me pasaba tenía un nombre, y no es depresión. Era síndrome de burnout. El burnout no es solo estar cansado, es una desconexión total de lo que antes te motivaba. Es sentirte atrapado en una rutina que alguna vez amaste, pero que ahora te pesa. Es perder la chispa, es sentir que por más que logres cosas, nada te llena. Me sentí tremendamente afortunada cuando tuve la oportunidad de alejarme de todo. Me fui a la naturaleza. Y en ese silencio, en esa pausa, en esa simpleza, empecé a recuperarme. Me permití estar sin hacer nada. Me reencontré con la calma, con la espiritualidad, con esa voz interior que había ignorado por tanto tiempo. Y poco a poco volví a sentir ganas. Ganas de crear, pero sin prisa. Ganas de avanzar, pero sin obsesión. Ganas de vivir, pero desde otro lugar. Fue entonces cuando entendí que el éxito no debía sentirse como una guerra contra mí misma. Obligarme a rendir al 100% cada día no era superación, era autoexigencia destructiva. Y si en el camino pierdes la alegría, entonces no estás avanzando, solo te estás perjudicando. Ese fue uno de los aprendizajes más importantes de mi vida, porque la ambición sin equilibrio destruye. Tener metas es estupendo, claro que sí, pero no puedes volverte esclavo de ellas. No puedes desgastarte hasta el punto de perderte en el proceso. La clave está en descubrir por qué realmente quieres lo que persigues. ¿Lo haces por ti o para obtener la validación de otros? ¿Crees que tu valor depende de alcanzar cierta meta? Puede que por un momento sientas que sí, pero tarde o temprano te encontrarás con el vacío de darte cuenta de que nunca es suficiente. Porque el éxito no es solo lo que logras, es cómo te sientes mientras lo construyes. Y si en el camino te pierdes a ti mismo, entonces no es éxito. Es un sacrificio innecesario. Así que aquí estoy, a los 24, con mucho por aprender y muchísimo más por compartir. La vida me ha dado lecciones que me han hecho más consciente, más comprensiva, pero sobre todo
más libre. Y me doy cuenta de que, aunque a veces todo parece incierto, lo más importante es seguir caminando. Si alguna de estas lecciones te ha tocado, me siento profundamente agradecida de haberlas compartido contigo. Porque al final lo que realmente nos une es lo que aprendemos juntos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.